Bona tarda a tothom. Estem aquí perquè hem convidat l'organització a la Sònia Regina Miranda, una col·lega de la Universitat Brasilenya de Juiz de Fora. ¿Sí? Sí. Ha colaborado otras veces con nosotros. Estuvo en el 25 aniversario del simposio de la asociación también la Autónoma. Y voy a resumir un poco su currículum, que es muy amplio. Ella, su ámbito de especialización seguramente son las prácticas sociales y los espacios de memoria contemporáneos y cómo esto se traslada al mundo de la educación. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Federal Juiz de Fora y doctora en Educación por la Universidad Estatal de Campiñas. Ella es profesora de la Universidad Federal Juiz de Fora y es coordinadora del programa de posgrado de educación de esta universidad. Ha trabajado sobre todo en temas de educación histórica y de formación del profesorado. Es coordinadora del área de historia del Programa Nacional de Libros Didácticos del Ministerio de Educación, de la Junta de la Editorial CEDES, de Educação un Foco Magazine, pronuncio bien, Sí. sí, del Instrumento Magazine de Celoman Publishing House, esto que ya iríamos al inglés, secretaria de la Asociación Brasilera de Historia Docente. En fin, es una persona que ha hecho mucho trabajo de docencia, de investigación, de red en Brasil y que también ha influido con sus conocimientos y con sus investigaciones en lo que hacemos aquí en España y en particular en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues también hemos tenido muchos contactos y ha sido también un referente para nosotros. Actualmente está trabajando en tema de materiales de enseñanza de la historia, de enseñanza de la ciudad, aprendizajes virtuales, entornos virtuales. El otro día en el seminario nos presentó un maravilloso juego en una caja con cartas, tableros, etcétera, pero desde una perspectiva de valores, de integración, de pensamiento crítico de la ciudad. O sea, construye, no solamente se dedica a la docencia, a la investigación, sino que construye con profesores materiales que son verdaderamente alternativos. Y aparte de todo este currículum extenso que no me extenderé más porque es una persona que ha publicado y que conocemos muchas cosas y todo el mundo conoce muchas cosas de ella. La hemos convidado también porque en estas jornadas queremos tratar estos temas de qué pueden hacer las ciencias sociales, qué puede hacer la enseñanza de la geografía y de la historia en un contexto que nos tiene un poco preocupados a todos, por la situación social, por la situación política, por la situación cultural y un poco nuestra idea siempre es saber, como profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, qué es lo que tenemos que hacer en las clases para aportar algo a la situación social de cada momento. Por lo tanto, le hemos pedido que un poco desde un contexto, como es el contexto brasileño, que se encuentra en un momento de cambio y en un momento convulso y en un momento un poco de retroceso de algunas cosas que se habían conseguido, yo creo que puede servir como punto de partida para un análisis también de Latinoamérica, porque es no solamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial de lo que está pasando, y un poco que ella nos diga su opinión sobre qué podemos hacer delante de situaciones que nos parecen preocupantes y que siempre hemos pensado que la enseñanza de la historia y la geografía tienen un papel a jugar
en todas estas cuestiones. Por lo tanto, sin más preámbulos, le doy la palabra, que hoy es la protagonista, la Sonia, y le agradezco muchísimo que haya aceptado estar con nosotros. Bueno, buena tarde a tothom. Es el máximo de mi competencia en catalán. Entonces lo siento, pero no les podré hablar en catalán, sino en un español que a veces puede tener alguna tontería, pero por lo que empiezo disculpándome por cualquier palabra que no esté muy bien dicha, ¿vale? Empiezo diciéndoles que estoy muy contenta de volver acá, muy ilusionada en volver a Barcelona, a la UAB, al GREDIX, a las jornadas, encontrar a muchos amigos y especialmente encontrar una vida académica muy estimulante que cruzó a mi vida en el año 2012 cuando estuve aquí por un año haciendo mis estudios postdoctorales que se han convertido especialmente en un libro que se ha publicado en Brasil, que se llama Ciudad, Memoria y Educación, y a lo mejor a la caja que habéis dicho. Entonces, cuando hablamos de esto, de los momentos de la vida donde encontramos a nuestros compatriotas, a nuestros contemporáneos en el trabajo, siempre hablamos de algo que nos deja muy ilusionados. Y desde ahí empiezo ya en dirección a mi palabra y a mi conferencia. Ya no somos los mismos. Desafortunadamente en mi país ya no tenemos un gobierno basado en la búsqueda de la justicia social, de la democracia y de la inclusión. Ya no tenemos un gobierno basado en una mirada progresista y en la búsqueda de la reducción de la pobreza. Habíamos salido del mapa del hambre, pero volvimos a él. Esto es una señal muy grave, muy grave. Esta semana Anthony nos hablaba de algo muy sencillo, pero muy potente. La democracia es una tarea permanente, así como la memoria, la tarea de la memoria es una tarea permanente. La democracia, si no avanza, retrocede. Y es exactamente lo que vivimos hoy en mi país y sobre lo que vine aquí a hablar. Mucho más que una conferencia desde el punto de vista de las cuestiones de investigación, de las cuestiones teóricas y metodológicas de la investigación, vengo como una voz de denuncia de lo que vivimos hoy y claro, desde el punto de vista de una cuestión esencial para todos nosotros, que es la cuestión de la educación y de la situación de los profesores. También no es la misma la Cataluña que encontré el año de 2012. No es la misma España. No es ya no es una España que vive una crisis económica monumental. Vi aquí hice algunos amigos que tenían allí unos 30 años y un 50% de los jóvenes con 30 años en paro. Creo que ya no lo tenemos igual, ya no tenemos un partido, el PP, ya no tenemos un Mariano Rajoy a la República, pero sí que tenéis problemas, siguen teniendo problemas muy graves.
y problemas que tienen que ver con el tema de la democracia, ¿verdad? Entonces, ya no somos los mismos. Y cuando me parece, me suena que vuestro Vox eh, quizá puede tener a nuestro Bolsonaro como un espejo. Esta semana nos ha llegado en mi país la broma que ha hecho vuestro presidente sobre lo malo que es tener aquí a unos Bolsonaros. No sé si lo habéis visto, pero allí nos ha llegado inmediatamente y nos ha dado muchísima vergüenza. Entonces, elegí para mi ponencia echar un vistazo por la configuración de nuestros nuevos fascismos y especialmente sus implicaciones para el cuadro educacional contemporáneo. A lo mejor, como lo había dicho cuando empecé, lo hago con la finalidad de promover una denuncia internacional de un contexto que no lo sabemos aún el final, pero no lo vemos hoy como un final muy feliz, tampoco auspicioso por los próximos años. Y buscaré, claro, poner foco en algo a respecto de la investigación, incluso de este tema pulsante y fuerte del tiempo presente. Nuestro tiempo presente nos lleva a pensar qué hacen allí con los profesores y cuáles son los efectos de lo que vivimos con los profesores delante de los desafíos de enseñar las ciencias sociales, ¿vale? Por esto todo lo agradezco muchísimo y cumplimento a los compañeros del GREDIX por la osadía de proponer algo tan esencial a la sociedad en el presente, en el futuro, que es el reconocimiento y la valorización de una cultura política basada en la democracia. Agradezco especialmente a Anthony por la invitación muy calurosa y por la acogida siempre muy que la tengo con mucha ilusión. Nada más adecuado que la provocación, no solamente la provocación, sino la convocación que nos hace José Fontana, elegida por los miembros del GREDIX para plantear una mirada general hacia los retos de las ciencias sociales delante del tiempo presente. Si podemos ayudar a nuestros estudiantes a pensar en por sí propios y no se convirtieran en marionetas en las manos de la prensa, de las redes sociales, de la tecnología, de la televisión, nuestro trabajo tendrá valido la pena, siempre. Todavía al hacerlo, tenemos que reflexionar sobre la problemática del conocimiento, de la producción de informaciones, de las perspectivas delante de la verdad. Y uno de nuestros principales problemas en el tiempo presente, donde las redes sociales nos proponen muchísimas falsificaciones y mucho de que lo hemos visto hoy por la mañana. Mi objetivo aquí hoy es reflexionar sobre los contextos políticos y sociales en los cuales se insere
el trabajo docente de mi país y, y lo que significa tener en cuenta la conciencia delante del mundo histórico-social, hasta porque el acto de compartir las narrativas de un tiempo produce a todos nosotros redes de sociabilidad y quizá redes de solidaridad. Y creo que es muy importante. Las ciencias sociales nos proponen por todo el tiempo miradas delante de las redes de solidaridad. ¿Sobre qué plan de mirada los hablaré? De primero me parece importante decirles que lo haré anclada bajo una tesis de maestría que dirijo yo hoy con un chico muy joven, pero uno de los que tiene la osadía en mi país hoy, porque hay que tener osadía, hay que tener coraje en tiempos como lo que vivimos hoy, de investigar, por ejemplo, el tema de la persecución a los profesores. Ya lo tenemos muchos grupos en mi país, tenemos una voz hoy muy, muy fuerte, que es el profesor Fernando Pena de la universidad que está en Río de Janeiro, que tiene una línea de combate muy importante a respecto de lo que les hablaré, que es el movimiento Escuela Sin Partido. Pero este chico que se llama Felipe Oliveira es un chico que hace un trabajo de investigación sobre cuál es el impacto en el cotidiano del profesor que viene por los efectos de un movimiento más grande y más desarrollado como ese que les hablaré. Entonces, incluso el texto que le enviaré a Anthony lo haré junto con este muchacho. ¿Y sobre qué hablaré? ¿Cuál es mi plan de mirada? De primero, me parece importante mirar hacia una apuesta teórica general, una apuesta de a lo mejor un instrumento hermenéutico, un instrumento de mirada para pensar que en la idea de que lo que hay hoy en Brasil y cuando vemos aquí a los bolsonaros muy parecidos con lo que tenemos allí y ya vemos algo muy parecido a Francia y ya vemos algo muy parecido a Grecia, no hablamos de algo que es aislado, sino un movimiento para lo que tenemos que pensar todos como un gran desafío del tiempo presente. Entonces, de primero, hablaré sobre un plan de mirada desde un punto de vista de una apuesta conceptual general. De segundo, hablaré de flashes sobre el escenario brasileño, porque mucha gente me pregunta, ¿pero qué? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Cómo habéis llegado hasta este punto? Entonces, muy rápidamente intentaré hablar sobre qué pasó en Brasil, cómo llegamos aquí, que no es mi objetivo, pero creo que hay que ponerse un plan de mirada para que vosotros lo puedan comprender. Y al final, efectivamente, lo que es mi plan principal, algunas miradas hacia el movimiento Escuela Sin Partido. Ese sí es el gran y el más importante movimiento. Ya empezamos a tener noticias allí de intentos de algo parecido por acá en Europa y muy ilusionados con lo que hacen allí en Brasil bajo este movimiento. Entonces, por ahí me voy.
De primero, ¿cómo podemos pensar eh, un plan de mirada general? Eh, Vengo utilizando un concepto que me parece muy potente para pensar que no estamos aislados, que a lo mejor me parece bien como un instrumento heurístico, como instrumento interpretativo, que es el concepto de guerra híbrida global. Eh, hay muchos textos que están incluso traducidos al español y que nos propone pensar que la idea de guerra híbrida tiene que ver eh, con la idea que nos permite pensar que eh, Brasil hoy ya no tiene un poder de un gobierno de izquierda que intentaba construir por la primera vez en 500 años de historia una propuesta, un estado de bienestar social. Al mismo tiempo, vemos en otros países, por ejemplo, acá en España o en otros, muchísimos otros países de Europa, situaciones en que conflictos locales se plantean como puntos para la entrada de acciones internacionales. Hay un pensador ruso que es André Korbikov, en lo que es seguido por Naomi Klein, cuando hablan de guerras híbridas. Y me parece muy interesante pensar en la idea de guerras híbridas como conflictos identitarios que muchas veces son provocados por agentes externos, si no provocados, pero ayudados, reforzados por agentes externos que explotan diferencias históricas, eh, étnicas, religiosas, socioeconómicas, diferencias geográficas. En países de importancia geopolítica, Brasil hoy es un importante país desde el punto de vista de la geopolítica mundial a propósito del problema de la Venezuela. Y no es por nada que Bolsonaro tiene a Donald Trump, perdón, tiene a Donald Trump su gran líder y su espejo más importante. Entonces, cuando tenemos esta apuesta en la idea de que la guerra híbrida tiene que ver con algo que apuesta en la desconstrucción para reconstruir, pero para reconstruir bajo nuevas bases y nuevos aportes desde el punto de vista de la relación con las vulnerabilidades de las regiones. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, en la última semana nos ha llegado en Brasil un texto de Manuel Castells que nos da cuenta de que la ultraderecha quiere dominar a la Europa, pero lo hace llamando a Steve Bannon, que fue el estratega de la campaña política de Donald Trump en Estados Unidos y al mismo tiempo fue un estratega de la campaña de Bolsonaro en Brasil. Entonces, no hablamos de nada que es aislado, sino de algo que es efectivamente conectado. Hay un problema con este instrumento heurístico elegido. A lo mejor sí, sí, no. Sí, si consideramos que la idea en general
plantea la posibilidad de un sentido de pasividad o de inmovilidad en los escenarios nacionales. Y no si consideramos que parte de la pasividad tiene que ver con una especie de anomía social, un modo pelo cual la población vivencia un escenario de desintegración de las reglas y que nos interesa reflexionar sobre el sentido de los aprendizajes de las ciencias sociales. No lo sé si conocéis, si ya habéis visto la fotografía de esta chica que es Marielle. Hoy hace 331 días que se murió. Nadie nos puede decir quién la mató. Había sido una diputada muy, muy importante en nuestro país. Y claro, todo el país sabe que quien la mató fueron los grupos paramilitares de Río de Janeiro. Los mismos grupos paramilitares que están por detrás de nuestro presidente y cuyo hijo está integralmente involucrado en sus acciones, a punto de haber hecho una promoción de unos homenajes a los hombres que hoy están como los principales responsables por la muerte de Marielle. Entonces, lo puedes ver que hablamos de un contexto muy grave, donde el crimen y el narcoestado está involucrado hasta por toda la cadena política, y desde luego tenemos efectos muy graves, golpes políticos que se desarrollan desde ahí, conflictos civiles por lo natal y por las fiestas del fin de año, por la Nochebuena, por ejemplo. Tuvimos en nuestro país familias destrozadas por las peleas que hubieron durante las elecciones, por los conflictos derivados de los grupos de fake news en grupos de WhatsApp que han destrozado familias. Yo como profesora en mi universidad por la primera vez vi muchísimos chicos y chicas llorando en mi clase diciéndome, oye, mi padre me botó, me puso abajo y ya no tengo para dónde volver, no puedo volver a mi casa porque mi padre me socó, me dio unos bofetones porque decidí que no voy a votar a Bolsonaro. Entonces, y esto no es una narrativa, sino centenas, millares de narrativas muy parecidas. Entonces, y al mismo tiempo, eso pasa con una pérdida de fronteras entre el legal y el ilegal, con una desorden institucional y una crisis en el Estado de Derecho que tenemos como más importante señal el hecho de tenermos Lula a la cárcel. Lula hoy está a la cárcel efectivamente sin pruebas. No hay pruebas que sean suficientemente efectivas en el sentido de indicar que hubo corrupción desde su parte. Pero, a ver, ¿por qué hablo de una desorden institucional y de una pérdida de fronteras entre el legal y el ilegal? Porque el principal juez que
acompañó a todo proceso de Lula, fue el primer ministro invitado por Bolsonaro. El primer. Es muy significativo. Y es hoy el ministro de la justicia del país. ¿Lo ves? Entonces tenemos todo muy conectado desde un punto de vista que no es muy esperanzoso. Muy bien. Y desde ahí, ¿qué tenemos? Tenemos las jornadas de 2013 que fueran vistas a lo mejor como si fueran un 15M, pero no. Después lo vimos que allí ya estaban plantados acciones de grupos internacionales, de un gran capital internacional que promovió a las jornadas, que los pagó muy bien y que hizo grandes manifestaciones convocadas y organizadas, no hubo nada de espontáneo, como lo que pasó, por ejemplo, con el 15M. A lo mejor no lo conozco muy bien, a lo mejor lo creo que ha tenido una expresión mucho más espontánea. Y lo ves que hay ahí unas señales muy interesantes para ya pensarmos los desafíos de las ciencias sociales, porque la apropiación del nacionalismo está por toda parte. Y hay un nacionalismo que plantea que, bueno, y la idea es más o menos, bueno, como soy brasileño, solo utilizo el verde, el amarillo, mi corazón jamás será rojo y jamás podremos ser comunistas. Y lo rojo, el ojo rojo es señal de los comunistas o a lo mejor a los gays. Entonces lo tenemos que poner abajo. Esto fue más o menos el modo como toda la construcción de discurso y toda la construcción narrativa que se produjo durante las jornadas de 2013 hasta el 2014 se pasó. Y desde ahí hemos tenido un golpe. ¿Y por qué hablamos de golpe? Porque, no sé si sabéis, en Brasil solo se puede elegir a un presidente con un conjunto de es un programa para un presidente y un vicepresidente. No se puede elegir personas aisladas. Y hemos elegido a una presidenta y a un vicepresidente que la echó abajo con un montón de relaciones con los que estuvieran en contra con el candidato que perdió a las elecciones. Y hoy es lo que ese sí tenemos una montaña de pruebas que lo hice, muchísima corrupción, pero sigue fuera de la cárcel. Y las pruebas son contundentes. Son pruebas de operaciones en banco, en cuentas personales, pero lo han arreglado todo como una acción junto al vicepresidente para echar abajo a la presidenta bajo una sospecha que se mostró que no tenía sentido después que la habían echado abajo, que como si hubiera hecho una operación financiera con los bancos estatales, pero no lo pasó. No había hecho nada que pudiera promover a un proceso de impeachment.
pero sí que el proceso hubo. Ali podéis, esta fotografía es muy, muy importante, tiene un sentido muy fuerte porque les enseña el candidato derrotado en las elecciones con el vicepresidente y con nuestro ministro de Justicia actual, que era el juez del proceso de Lula. Es muy interesante perceber qué pasó. En rojo lo podéis ver quién votó a Fernando Haddad, que había sido el candidato del Partido de los Trabajadores, y un profesor que había sido ministro de nuestro país y además un importante ministro de la educación, uno de los más importantes que tuvimos hasta hoy. Y en azul, los que han votado para Bolsonaro, y desde ahí lo podéis ver un país partido, un país geográficamente partido, pero también un país partido desde el punto de vista de la sociedad en general. Y al mismo tiempo tenemos que tener dos hechos en cuenta. De primero, la idea de que junto a Bolsonaro se organizó toda la derecha, todos los neoliberales y todos los partidos en contra del Partido de los Trabajadores. Además, un juez que encarceló a Lula como ministro de Bolsonaro, y el tema principal, no sé si lo sabéis, tenemos en Brasil hoy un 50% de la población que es evangélica. Y esta población evangélica, esta agenda evangélica, se elevó al poder con Bolsonaro. Y fue por la primera vez que se encontraron los evangélicos y los católicos en mi país. ¿Y cómo se encontraron? ¿Por qué se encontraron? Porque hubo un movimiento que se llama Escuelas sin Partido. Este sí es muy importante. Y este movimiento sigue muy fuerte y hoy empezamos a hacer muchísimas investigaciones en dirección a él desde muchas miradas de la narrativa, de los discursos, de los agentes y especialmente de los efectos del movimiento en el cotidiano del aula y en el cotidiano de la vida del profesor. Muy bien, ¿qué es este movimiento? No lo sé si alguien aquí ya lo había visto. Ah, ¿hay alguien que lo ha escuchado? ¿No? Bueno, es un movimiento que empezó el año 2004. Me acuerdo bien que cuando empezó, había colegas en mi universidad que decían, pero fíjate, esto es una tontería, es ilegal, no es constitucional. Nuestra constitución nos pone libertad de cátedra, libertad para enseñar, no va a dar en nada. Son unos tontos que quieren tener focos para otras cosas, quieren tener expresión pública. Y me acuerdo que siempre les decía, no es así. Este movimiento tiene un poder de destrucción que es impresionante.
y siguió este movimiento desde 2004 hasta 2014 como un movimiento más o menos bajo un silencio en las calles, ¿sabes? Había algunos, especialmente los profesores, sí que los conocía, pero en general las personas en las calles, en las redes sociales, la prensa no les daba oídos porque no les parecía importante. ¿Y por qué? Podéis me preguntar, ¿por qué 2014? Porque fue el año que se reeligió a Dilma. Y con la nueva elección de Dilma Rousseff y con la reconducción del Partido de los Trabajadores a nuestro país, los efectos de este movimiento se amplificaron muchísimo. La primera vez que lo vi fuera de las escuelas y fuera de la universidad, estaba yo en un consultorio médico y había allí en unos papeles en el consultorio, en la sala donde se espera la cita con el doctor, y había un papelito allí, oye, ¿conoces la escuela sin partido? Pre- eh, ponga- Póngale atención. Y la doctora nos decía, oye, tú tienes hijos, fíjate, esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que tenemos que poner vigilancia hacia los profesores. Los profesores son todos unos comunistas, unos doctrinadores. Entonces nuestros hijos son personas muy importantes en nuestra vida. Así empezó en el año 2014. El año 2014, el movimiento Escuelas sin Partido tuvo una expansión espectacular. Y hay allí unas expresiones que lo podéis ver. No sé si podemos traducir. No, 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 ¿cómo podríamos? No me no, no os metáis con nuestros hijos, con nuestros niños, mis hijos, mis reglas. Y hay algunas situaciones que son muy importantes. Eso si entras en la página en el sitio web del movimiento Escuelas sin Partido o en Facebook, es muy importante en otros países conocer a lo que están haciendo allí, a mirar a la página del movimiento Escuelas sin Partido en Brasil, pues porque es una página muy bien concertada, muy bien planeada. Hay indicaciones para los padres, para los directores de escuela, para los niños, cómo hacer para poner vigilancias en dirección a los profesores, para los abogados. Hay una acción muy importante. ¿Y qué elementos tenemos ahí? De primero, hay una cuestión general de una recusa a la ciencia, una perspectiva de anticientificismo. Y desde luego podéis comprender que tenemos allí en nuestro país muchísimos defensores de la idea de que la Tierra es plana. Creo que aquí también, ¿verdad? Pero allí tenemos cada vez más con una recusa a la ciencia, una recusa al pensamiento intelectual, una recusa a las prácticas de formación que viene por las vías de la educación. Y eso significa lo que vivimos hoy, un nuevo tiempo de macartismo.
un tiempo y un tiempo que desarrolló en este movimiento toda la base discursiva que se ha utilizado eh, por la campaña con la gente común en la campaña de Bolsonaro, las campañas por Facebook, las campañas por grupos de WhatsApp. Yo recibí de tíos y primos y amigos, oye, fíjate, hay que tener en cuenta que los profesores tienen que ir a la cárcel. Bueno, entonces, esta fotografía, no sé si la habéis visto, ha sido muy conocida cuando fue por la primera vez a la prensa. Amigos de varias partes del mundo me escribieron en el día siguiente y me preguntaban, oye, ¿qué pasó en Brasil? Y uno de los puntos más importantes de este movimiento, que incluso intentó sacar a Paulo Freire de la posición del patrono de la educación nacional brasileña, no lo han conseguido porque estaban en el gobierno de Dilma, pero ahora sí que tendrán éxito. Ahora lo intentarán otra vez, hasta porque hoy tenemos un ministro de Educación que fue decidido por el movimiento Escuelas Sin Partido. El movimiento Escuelas Sin Partido y la banca evangélica del Congreso Nacional interditó a 3 nombres de ministros antes de este, que firmó a su condición de poner adelante los intentos de la escuela sin partido. Entonces, el principal intento es poner abajo la obra de Paulo Freire, por ejemplo. Aquí en este mapa podéis ver en los puntos, claro, este mapa ya lleva hace un tiempo. Hay un movimiento muy importante que es este que está desarrollado por el profesor Fernando Pena de Río de Janeiro, que es un movimiento que se llama Movimiento de la Escuela Democrática o el movimiento de los profesores en contra de la escuela sin partido. Tienen los 2 páginas web. Y este mapa es muy interesante porque, ¿qué ves allí? Proyectos de leyes en los ayuntamientos, en las provincias y el proyecto nacional que intentan criminalizar a los profesores y sacar a los profesores la libertad de cátedra. Entonces son muchos proyectos, en general lo más importante tiene que ver con las cuestiones de género. Ya no se puede hablar de género. En mi ciudad, por ejemplo, los diputados locales, como los decimos, los concejales locales han logrado éxito con un proyecto de ley que prohíbe cualquier tratamiento de la cuestión de género. Entonces, por ejemplo, no se puede tener en un libro de ciencias, los profesores no pueden hablar de las genitales de masculina y femenina en un libro de género. No se puede. No se puede en mi ciudad utilizar la expresión género textual. Género textual. No podemos hablar de poesía o de cualquier otro género textual porque utiliza la palabra género. Definitivamente no se puede hablar en género. La ministra de los Derechos Humanos, su primera acción cuando llegó al ministerio fue decir que
Ahora bien, a los niños el azul y a las niñas el rosa. Parece una broma, pero no lo es. No estamos con bromas ahí. Estamos con gente que puede no tener la cabeza en orden, pero tienen la base evangélica por detrás, tienen la Opus Dei por detrás, tienen un ministro que viene de la Opus Dei, que tiene el apoyo de la Opus Dei. Y claro, sabemos que en los próximos años tendremos mucho más bolitas por allí en este mapa. Seguirá, seguro que seguirá. Lo hice cuestión de poner porque parece una broma, pero no lo es. Fue uno de los más importantes elementos de la campaña presidencial de Bolsonaro en contra a Fernando Haddad. Dijeron que Fernando Haddad intentaría distribuir por todas las escuelas lo que ya había hecho en el pasado con un kit gay, llamaba así, kit gay, como si fuera unos materiales para hacer con que los profesores cambiasen al sexo de los niños y promovieran a los cambios de sexo y promovieran la población homosexual. Esto fue la más importante fake news de la campaña, la más importante. Y fíjate, ha sido una idea planteada bajo la perspectiva de que son materiales pedagógicos. Y desde ahí, no sé si puedes ver, solo un post en Facebook ha tenido 3.500.000 visualizaciones. Solo una persona y 92.000 expansiones. Esta imagen fue compartida 92.000 veces por por un único post. ¿Y qué es? Es la idea que fue muy desarrollada. Yo recibí de muchos amigos, de familia, que Fernando Haddad, como había hecho el kit gay en el pasado, iría a distribuir por las guarderías unos biberones con la forma de un penis. Y por eso no podríamos votar a él. Lo ves que es muy grave, porque tenemos una expresión de algo que no es racional, no es real, no es científico, no es nada, pero ha logrado muchísimo éxito. ¿Por qué? Porque la campaña ha sido especialmente muy bien sucedida desde el punto de vista de las acciones con las redes sociales y con las fake news. Y eso no hay quien pueda detener. Muy bien, ¿y cuáles son los efectos? De primero, hay que eliminar a los profesores comunistas o a los profesores que quieren hacer a los niños gay. Todos los profesores que quieren trabajar con las cuestiones de género e identidad están bajo sospecha. Las ciencias sociales, claro, están por todo el tiempo bajo sospecha porque hay allí un montón de comunistas y los libros texto que han sido distribuidos antes en el ministerio de Lula y Dilma Rousseff, que han sido
evaluados por grandes, muy rigurosos planes de evaluación de libros texto, están hoy todos bajo sospecha, como si fueran libros que tienen en cuenta el adoctrinamiento y la conversión de los niños y jóvenes en comunistas. ¿Cuál es el principal discurso de la educación infantil, del movimiento Escuelas Sin Partido, a respecto del profesor y de la escuela hoy? De primero, no se reconoce a la escuela como una institución central en la esfera pública. Claro que es lo que la escuela significa. Es una institución central donde las diferencias se encuentran para una posibilidad de convivencia y de encuentro y de trato de las diferencias y de la constitución de las personalidades, de las perspectivas delante del mundo. ¿Cómo no se reconoce la escuela como una institución central para la esfera pública? Hoy hay una acción y que está en pasos largos en nuestro país, que es la acción de defensa del homeschooling. Y fíjate cómo hacer homeschooling. Hay que sacar a los niños de la escuela y enviárselos para que las familias lo tengan en cuenta o a lo mejor las iglesias. Es un discurso que hace generalizaciones bajo muchísimos prejuicios, muchísimos. Entonces, todo profesor es en potencial un comunista, alguien que hace adoctrinamiento. Todo profesor en general es alguien que valoriza la homosexualidad y etcétera, etcétera, etcétera. Hay la diseminación de una visión de un profesor que hace el adoctrinamiento porque los niños son desprotegidos y porque son pasivos. Y por eso el profesor es un enemigo central de la nación. Y desde ahí se proponen acciones violentas en contra de los profesores. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta semana la principal revista brasileña de la prensa nacional tiene su principal cartel con nuestro ministro que habla hay una expresión en español para faxina, para una gran limpieza. ¿Sabes cuando haces en su casa la limpieza más profunda? Es lo que tiene que ver con faxina ideológica. Y nuestro ministro nos ha dicho que la ideologización de las escuelas es un abuso, un atentado al patrio poder, un atentado a las familias. Quien practicar eso va a responder por cómo a partir de las acciones de criminalización. Y cuando vemos, por ejemplo, aquí solamente un post en Facebook, hay un texto muy precioso del profesor Fernando Pena, que está colgado en internet, que se llama Odio a los profesores. Odio a los profesores. Y pone muchísimos ejemplos de cosas como esas. El profesor tiene que enseñar el portugués y las mates. Además, si pasar de las materias relevantes, debe ser espancado o procesado.
Y hay muchísimas expansiones a partir de lo que vemos ahí. Y ves que la idea, la producción narrativa hacia la imagen, se produce una imagen del profesor como alguien que hace la cabeza, domina la cabeza de unos estudiantes que no tienen acción. Lo ves como niños parados, catatónicos, existe esta palabra en español, como que catatónicos, paralizados, que no tiene pensamiento y que la profesora, ves, esta imagen es muy grave. Tiene una fuerza y una violencia simbólica impresionante, porque la profesora solo habla de sexo y además lo abre la cabeza del alumno y sus palabras salen desde sus tripas. Es de una violencia simbólica muy grande. Y desde ahí que hace el movimiento Escuelas Sin Partido. Orienta a las familias, a las escuelas, para que hagan notificaciones extrajudiciales a los profesores antes de empezar a las notificaciones judiciales. Cuando estaba para venir aquí, nuestras últimas noticias no son así muy esperanzosas. Uno de nuestros diputados más combativos, uno de los primeros diputados de los liderazgos de la población LGBT, decidió dejar el país porque está jurado de muerte. Hay noticias que vendrá hacia Barcelona, pero no es seguro. Su paradero no está concretado porque exactamente está jurado de muerte. Como estuvo Marielle por muchos años hasta que se le han echado la vida. Y la última noticia de la semana fue que una jueza se le regaló a una diputada del sur del país la posibilidad, una diputada, lo ves que es muy joven, y incluso hizo una carrera, no estoy segura, pero hizo una carrera de ciencias sociales esta chica, y se planteó como una diputada que pretende criminalizar y denunciar a los profesores que hacen el adoctrinamiento y que hizo la juicia. Se le permitió que hiciera, sí, que está libre para perseguir a los profesores. Y el día antes que viajé, uno de nuestros congresos más conocidos del área de educación infantil, que pasa en una universidad muy importante del estado de São Paulo, ha sido invadido en Facebook, y ves aquí el evento del Congreso Paulista fue excluido. Facebook eliminó de la información del Congreso porque la página ha sido invadida por los que llamamos de bolsominions. ¿Sabes? Tenemos nuestros bolsominions, que son exactamente los defensores de este tipo de acción. Pero todavía esto también como una cuestión, y desde ahí ya empiezo a encerrar a
mis palabras, como una cuestión central de nuestro tiempo presente. A lo mejor será una cuestión central exclusiva de mi país. Lo ruego a todos los dioses que lo sea así, pero no estoy segura si será. No estoy segura si esta cuestión será exclusivamente brasileña o si encontrará a otros países, porque exactamente como nos plantea la llamada del Gregix, es que vivimos en tiempos de crisis de la democracia. Claro, como una cuestión del tiempo presente, también eso nos abre posibilidades de acción académica de investigación. Ya tenemos en nuestro país muchísima gente investigando al movimiento Escuelas Sin Partido, sus agentes, sus actores principales, la acción de estos actores, las narrativas que están producidas, la acción en Internet, el mapa, la cartografía de estación. Ya tenemos incluso tesis de maestría magistrales producidas. Tenemos unas tantas investigaciones en movimiento. Mi alumno, por ejemplo, intentará ver cómo este movimiento afecta el cotidiano de un profesor desde el punto de vista de una investigación cualitativa. Entonces veremos con una investigación etnográfica cómo empieza y cómo cierra el día de profesores y cómo hacen sus decisiones didácticas, qué eliminan, qué dejan de fuera, de qué hablan, de qué no hablan, cómo lidian con los conflictos en la clase y con los conflictos que van desde el punto de vista ideológico. Y claro, tenemos respuestas de la sociedad. Por ejemplo, la escuela de Samba Mangueira, que es la más conocida. No sé si, claro, habéis visto algo del carnaval brasileño. Exacto. La escuela de Samba Mangueira, el próximo carnaval va a tratar del movimiento Escuela Sin Partido, lo que pone una énfasis muy larga y va a tratar desde el punto de vista de que es una barbaridad. No se puede, eh, no se puede tener una, ya güey, no se puede tener en cuenta eh, que el profesor es alguien que tiene que ir a la cárcel. Entonces, cuando vemos nuestros teóricos, en general vemos voces de esperanza, voces de intérpretes del tiempo, de muchos tiempos, y nos dicen, nos convocan a nos percibir como eh, somos voces en cada tiempo, tenemos un lugar de combate. Eduardo Galeano, en su libro de los abrazos, nos llama a decir que por más herido y jodido que alguien pueda estar, siempre podrá encontrar a contemporáneos en el tiempo y a compatriotas en el espacio. Y saber quién son nuestros contemporáneos y nuestros compatriotas nos pone semillas de esperanza. Cuando llegué aquí en Barcelona, estuve inmediatamente en el día siguiente en la exposición de Antoni Benaiges y salí de allí muy conmovida. Y la gente del museo incluso ha venido a hablar conmigo porque
se han dado cuenta que estaba yo muy conmovida y les decía, es porque en mi país hoy eso empieza a acontecer. Los profesores están siendo vistos como criminosos de un nuevo tiempo y hay que tener en cuenta que la semilla de Anthony Benages sigue como una semilla de que su voz sigue como una voz en el tiempo presente y la voz de sus algoces se desapareció. Entonces, además, creo que a lo mejor me dejo aquí la invitación para que los que no lo han visto aún lo vean inmediatamente porque es la emoción que necesitamos todos nosotros. Muchas gracias.